El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parrella, director y presidente del ministerio. Sea parte de esta escuela y predique este evangelio a todo el mundo. Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela de Ministerio Unicristo. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parrella y hoy vamos a continuar con el estudio que hicimos la semana pasada desde Dallas, Texas, con el doctor Oscar Efraín Reyes, y el tema es un altar vigente con una verdad presente. Estamos tratando el tema de la adoración, lo importante que es saber adorar a Dios. Y eso es muy importante para la vida del creyente. Sea bienvenido, doctor Oscar. ¿Cómo está usted? Saludos, bendiciones. Gracias, apóstol Marcelo, por la oportunidad que nos da de estar con sus alumnos. Muchísimas gracias. Es un gusto poder saludar a todos y gracias por esta oportunidad. Para mí es un gran honor y un gran privilegio estar compartiendo con usted este espacio donde podemos enriquecer a nuestros alumnos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar aquí, Señor, con el doctor Oscar, Padre, transmitiendo, Señor, a través de el canal Marcelo Parrella y llegando a las naciones, Señor. En el nombre de Jesús quiero pedirte, Señor, que tú bendigas cada persona, Señor, cada alumno, cada persona que esté estudiando, Señor, con nosotros, para que sea enriquecido, Señor, y que pueda usar esta palabra para su vida personal y enseñar a otro. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Doctor Oscar, lo dejo con la clase. Dios lo bendiga. Gracias. Gusto de saludarles nuevamente a cada uno de ustedes. Les damos las gracias por estar acá. Gracias a cada uno de ustedes y nuevamente gracias al apóstol Marcelo por la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes en estas enseñanzas que para nosotros son muy importantes. Y estamos viendo la enseñanza sobre un altar vigente con una verdad presente. Y vamos hoy a terminar esta clase. Han habido dos clases anteriores y en la primera enseñamos sobre qué era un altar. Y en la segunda enseñamos sobre el propósito del altar y vimos algunos resultados de beneficio de lo que es el altar. Vimos también la importancia y qué representa para nosotros un altar. Vimos que nuestra vida debe ser un altar a Dios. ¿Por qué? Porque ahora somos nosotros sacerdotes del Señor. Aparte de ser sus hijos, aparte de ser sus escogidos, somos también sacerdotes del Señor. Y como sacerdotes del Señor, necesitamos ofrecer constantemente sacrificios. Ahora ya no son sacrificios de animales, sino que ahora son sacrificios de alabanza, sacrificios de hacer el bien, sacrificios de la ayuda mutua. Esos son los sacrificios espirituales que el Señor desea que nosotros ofrezcamos. Y lo más importante es que al ser un altar para el Señor, nosotros tenemos el beneplácito del Señor. ¿Por qué? Porque no es el tiempo que nosotros dediquemos en alabar, en adorar, en orar, en escuchar la palabra, en leer la palabra, en estudiar la palabra, en practicar la palabra, en meditar la palabra, sino es la intención del corazón, sino es la intención como lo hagamos, lo que Dios va a recompensar. Y terminamos diciendo que por qué era importante ver el interior del corazón, porque un día
Vamos a dar cuenta a Dios de nuestros hechos. Tanto los que reciban a Cristo como los que no reciban al Señor, vamos a dar cuenta de nuestros hechos un día. Todo está siendo anotado en los libros del cielo. Todo está siendo escrito. Lo que tú digas, lo que tú haces, Dios lo está escribiendo en el libro de memorias. Y llegará un día en que tú llegues a la presencia de Dios y Él te va a recompensar. De acuerdo. Y Él nos va a recompensar, porque yo también estoy en ese compromiso, en esa demanda. Dios nos va a recompensar a cada uno conforme a las intenciones de nuestros hechos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar este día. Permítame presentarles mi PowerPoint, compartirles mi PowerPoint. Vamos a continuar este día platicando de los beneficios que tenemos cuando nosotros somos un altar para el Señor. Vimos el primer beneficio, que era de oír la voz de Dios, lo que representa para nosotros, lo importante que es para nosotros oír la voz de Dios. Entonces, veamos entonces otro beneficio que tenemos cuando nosotros oímos la voz de Dios. Sabiduría. Oh, qué importante es la sabiduría. Job nos presenta una pregunta y dice Job 15:8 en la Reina Valera 60 de 1960, dice: ¿oíste el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? Es una pregunta que Job hace en el capítulo 15, ya hablando con sus amigos. Él dice: ¿oíste el secreto de Dios? ¿Se da cuenta por qué es importante oír la voz de Dios a nuestras vidas? ¿Se da cuenta por qué es importante que nosotros nos mantengamos en un altar delante del Señor? ¿Está usted entendiendo por qué el título de este tema es un altar presente con una verdad vigente? Porque el propósito del altar es poder conocer los secretos de Dios para nuestra vida, poder conocer la visión de Dios para nuestra vida, poder conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Esos son los secretos de Dios, lo que Dios va a hacer con nuestra vida, lo que Dios quiere, la manera como Dios quiere, que nosotros caminemos delante de Él, la forma, el diseño que Dios ha hecho para nuestra vida. Y luego dice: está limitada a ti la sabiduría. Para nosotros no hay límite en la sabiduría. La sabiduría, dice Proverbios, clama por las calles, da su voz por las plazas. ¿La cual es la sabiduría? La sabiduría es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso dice Colosenses. Cristo en nosotros es la sabiduría de Dios, la sabiduría que convierte al necio en un hombre sabio. Pablo lo dice: y por esto agradó al Señor salvar a lo peor del mundo. ¿Para qué? Para glorificar en ellos y poner en ellos su sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Tenemos que definir qué es la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento anticipado de las cosas. Eso es sabiduría.
Pero a la sabiduría hay que añadirle la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la aplicación o la manera, la forma, el método, el proceso por el cual nosotros ponemos por obra la sabiduría. Por eso es que sabiduría no la tiene cualquiera. Por eso es que sabiduría no es saber muchas cosas, sino saber cosas correctas. Eso es sabiduría. Porque hay una sabiduría mala y hay una sabiduría buena. Santiago dice que hay una sabiduría terrenal, que hay una sabiduría animal. Santiago dice que hay una sabiduría diabólica. Mire qué tremendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia en esto? ¿Cuál es la sabiduría en estas? Decíamos, hay una sabiduría terrenal y hay una sabiduría celestial. La terrenal es animal, carnal y diabólica, esa sabiduría. Porque esa sabiduría destruye el intelecto, por eso es animal, destruye las emociones, por eso es diabólica, y destruye las relaciones, por eso es terrenal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría que nos instruye hacia lo positivo, hacia lo bueno. La sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría que nos guarda, que nos anticipa las cosas. ¿Para qué? Para que con la inteligencia que Dios nos ha dado, no procedamos por ese camino. Esa es la sabiduría. Ok, ahora, mire lo que dice el Salmos, capítulo 51, verso 6, siempre en la Reina Valera 1960, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, no está disponible para cualquiera. Perdónenme, pero no está disponible para cualquiera. Entonces, ¿para quiénes está disponible la sabiduría de Dios? La que es buena, la que es agradable, la que es perfecta. Le voy a decir aquí para quiénes está dispuesta esa sabiduría. Para los que aman la verdad en lo íntimo. ¿Cuál es la verdad en lo íntimo? Aquellos que van más allá de simplemente asistir a una iglesia. Aquellos que van más allá de simplemente hacer una oración cotidiana. Aquellos que van más allá de simplemente pertenecer a una organización religiosa. Los que aman la verdad en lo íntimo son aquellos que se atreven a ofrecer su vida en altar al Señor, en sacrificio. Son los que sacrifican su vida en alabanza, que sacrifican su vida en hacer el bien, que sacrifican su vida en la ayuda mutua. Esos son los que aman la verdad en lo íntimo, y como aman la verdad en lo íntimo, entonces en lo secreto ellos van a comprender sabiduría, van a aprender a vivir, porque la sabiduría es el conocimiento anticipado de las cosas. Entonces esa sabiduría, mire, se lo voy a poner de una manera sencilla.
Esa sabiduría es profética. Esa sabiduría es profética, es decir, que por la palabra profética, que es la palabra de Dios, los 66 libros, nosotros podemos conocer nuestro futuro, lo que el futuro nos depara. Luego viene la profecía carismática, o sea, la profecía como don, y viene a confirmar lo que en lo secreto Dios nos ha dicho, Él lo hace público. El ejemplo lo tenemos con David. David en lo secreto fue ungido en medio de su hogar, pero luego públicamente salió a luz lo que él era. Pero pasó un proceso, pasó un tiempo para llegar a ser el rey. Esa es la sabiduría. Dios nos puede hablar a nosotros por la palabra, por esa sabiduría. Nos puede hablar lo que Él va a hacer en nuestra vida. Lo que Él nos puede hablar dándonos una visión, dándonos un propósito. Y nosotros lo que tenemos que hacer es caminar en esa visión y caminar en ese propósito con una identidad definida, porque solo el que tiene identidad es capaz de penetrar a lo íntimo de Dios. El que no tiene identidad no va a poder escalar ese monte y llegar a la altura sobrenatural de Dios. Muy bien, estamos acá. Ahora bien, ¿qué más nos otorga la sabiduría? ¿Qué más nos otorga la sabiduría? La sabiduría nos otorga protección. Entonces tenemos que cuando tenemos un altar del Señor, fíjese pues el proceso. Tenemos como beneficio oír la voz de Dios. Número 3, tenemos como beneficio la sabiduría de Dios. Pero número 4, tenemos la protección de Dios. Repito, número 1, tenemos oír la voz de Dios, perdón. Número 2, tenemos sabiduría. Y número 3, perdón, tenemos protección de Dios. Mire el Salmo 27 en el verso 5, siempre en la Reina Valera 1960 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Este salmo es muy significativo porque nos detalla lo que es la protección de Dios y la voy a tratar de definir. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la protección de Dios? Número 1, somos protegidos porque Él nos esconderá en el día del mal. Nos hará invisibles ante el peligro, pues que usted no lo crea. Dios nos guardará del mal, nos protegerá, nadie nos dañará, nadie nos robará, nadie nos hará nada porque estamos oyendo la voz de Dios, estamos caminando en sabiduría. Por lo tanto, esa voz de Dios, esa sabiduría, crea un cerco de protección a nuestro alrededor. Y Él nos ocultará, eso me llamó la atención, en lo reservado de su morada. ¿Cuál es lo reservado de su morada? Lugares especiales. Somos guiados por el Señor. Él nos hablará y nos dirá, no camines por este lugar, o vete por otro lado, o mira, haz esto y esto y esto, o llama a fulano de tal, o ora por esto y esto y esto y esto y esto. Porque Él nos pone en una roca en alto. Es decir, nos hace ver, nos hace discernir
el peligro, nos hace discernir a las personas con mala intención, nos hace discernir los tiempos, los momentos, las ocasiones, para que andemos con cuidado, no con temor de fobia, sino que andemos con prudencia. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo por acá? Ahora, ¿qué más es la protección? El Salmo 61, 6 y 7, mire lo que dice en la versión Reina Valera 1960. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Pero el verso 7 dice, estará siempre delante de Dios y prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Es decir, tendremos una vida feliz, una vida de verdad, una vida en la cual la misericordia de Dios se extenderá sobre nuestra vida. Esa es la protección de Dios. Aquí obviamente está hablando del rey David, pero tomemos ese pasaje en una aplicación para nuestra vida, que nuestras generaciones serán benditas, que nuestras generaciones estarán protegidas, que nuestras generaciones estarán guardadas por el pacto, por la gracia, por la misericordia, por la verdad que Dios ha señalado sobre nuestras vidas. Recuerdo que hace unos años tuve frente a mí la biografía de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un hombre temeroso de Dios. Jonathan Edwards es, digamos, uno de los héroes de independencia de aquí del país de Estados Unidos. Pero, ¿por qué le saco a colación en la historia de Jonathan Edwards? Porque en la biografía o en el árbol genealógico de Jonathan Edwards hasta el año 2020, que fue cuando lo vi, fíjese, Jonathan Edwards fue un cristiano devoto, fue un hombre de altar, si lo queremos decir así, un hombre de altar. Entonces Jonathan Edwards en todo su árbol genealógico tenía ingenieros, arquitectos, químicos, políticos, empresarios, solo gente prominente, solo gente de mucho valor, gente preparada, gente equipada. También habían pastores en su árbol genealógico, habían evangelistas, habían empresarios, como ya lo dije, doctores, humanistas, profesores de academias universitarias muy prominentes, hombres y mujeres. No habían pobres en su árbol genealógico. Todos tenían conocimiento, inteligencia y sabiduría para desplazarse, desarrollarse en su vida, en su época. Jonathan, estamos hablando desde 1780, 85 por ahí más o menos, hasta el año 2020. El árbol genealógico de Jonathan Edwards señalaba solo gente de mucho bien. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida de generación en generación. Él quiere que tú estés siempre delante de Él, de todas tus generaciones sean benditas, que todas tus generaciones sean prósperas,
Que en tus generaciones no se conozca de la miseria, no se conozca de la enfermedad, que en tus generaciones no se conozca de la pobreza, sino solo se conozca del bien, de la verdad y de la misericordia de Dios. Eso es lo que Él quiere. Por eso es importante que nuestra vida sea un altar para Dios. Ahora veamos algo más. Voy a ir más profundo, voy a ir más adentro en este momento y voy a penetrar en una esfera con todo respeto, el hogar. Hay un beneficio también para nuestros hogares. Cuando nuestra vida es un altar, también tenemos beneficios. Y ahí lo tienen. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, perdón, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire qué tremendo. Porque si alguno, dice ahí, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso es importante que nosotros proveamos para nuestro hogar. Pero ¿qué podemos proveer para nuestro hogar? Lo primero que tenemos que proveer para nuestro hogar es un altar. Que nuestra vida sea un altar. Que nuestra vida sea un altar ofreciendo sacrificios de alabanza, haciendo el bien, la ayuda mutua, actuando con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia en el hogar, siendo luz en el hogar, siendo un ejemplo para nuestra familia en el hogar. Y cuando hablo de ejemplo, no estoy diciendo solamente los padres, también los hijos podemos ser ejemplo para nuestros padres. Esto sí se oyó así como un poco altanero, ¿no? Pero sí, a veces los hijos podemos ser ejemplo para nuestros padres, porque nadie escoge la familia donde nace, solo elige cómo quiere vivir la vida. Lo voy a repetir, nadie escoge la familia donde nace, solo elige cómo quiere vivir la vida. Entonces tú, si tus papás no se comportan mal, tú como hijo no tienes que seguir el mal ejemplo. Puedes tener la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento de Dios, hacer de tu vida un altar y Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. ¿Por qué? Porque vas a honrar a tus padres, teniendo una buena conducta, teniendo un buen caminar, un buen proceder ante las demás personas, siendo responsable en tu trabajo. No importa cómo tus padres hayan sido hasta el día de hoy, pero hoy que tú estás oyendo este mensaje, si no estás casado, tú tienes la oportunidad de ser un ejemplo para tus padres. Y aún casado, tu hogar puede ser un ejemplo para tus padres. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Uno no escoge el hogar donde nace, pero sí elige la clase de vida que quiere vivir. Y Dios quiere que vivas una vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es proveer para los tuyos. No solamente de comida, no solamente de ropa, no solamente de vivienda, no. Eso es importante, eso es necesario y eso es parte de nuestra responsabilidad como padres de familia. Pero también hay que proveer conocimiento, sabiduría, inteligencia de Dios. Veamos otro texto final. ¿Qué les quiero decir con todo esto? El texto final es el Salmo capítulo 128. Déjenme ver por aquí, déjenme buscarlo por acá. Salmo 128.
128. Salmo 128. Y dice así. Mire, es interesante lo que dice por acá. Salmo 128. Quiero buscarlo acá. Permítame. El libro de los Salmos. El libro de Salmos 128. Verso 1. Dice el verso 1. Bienaventurado todo el que teme al Señor. Bienaventurado todo el que teme al Señor. Dice, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Pero mire el verso 3, empieza a hablar del hogar. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tu mujer, está hablando al hombre, porque el hombre en el hogar debe ser la cabeza. Cabeza no es mandar. Ser cabeza no es mandar, ordenar, no. Ser cabeza es ser ejemplo. Luego dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Qué ejemplifica la planta de olivo? Fruto. El olivo, de ahí sale el aceite. El aceite, cuando se escribe, en los tiempos que se escriben los salmos, el aceite era un elemento primordial, porque con aceite se iluminaban por las noches, con aceite ellos se refrescaban con el sol, con el aceite ellos hacían muchas cosas. El aceite era un elemento muy vital en la vida del pueblo hebreo en los tiempos en que se escribe el libro de los Salmos. Y dice, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Verso 5. El Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. La paz sea sobre Israel. Yo quiero cerrar con el Salmo 128 y quiero cerrar con lo primordial que Dios tiene en su pensamiento, que son los hogares. Se dice que el hogar, la familia, es la base de la sociedad. Pero si esa familia está distorsionada, pero si esa familia está problemada, pero si esa familia está pasando escasez, pasando muerte, pasando por enfermedades, pasando miseria, toda la sociedad estará igual. Y Dios no quiere que las familias estén en miseria, que las familias estén en enfermedad o pobreza. Dios quiere que las familias estén prósperas. Dios quiere que las familias tengan salud. Dios quiere que las familias estén en unidad, en armonía, en amor, que vivan en cordialidad. Y esa es la voluntad de Dios. Pero se necesita que haya una persona que quiera vivir como un altar para Dios. Por eso es que el tema, un altar presente con una verdad vigente, lo que pretende es que nosotros podamos ser esa verdad presente. Que las formas de buscar a Dios no han pasado de moda. Que los principios, que los mandamientos, que los fundamentos para amar a Dios no han pasado de moda. Que los fundamentos, mandamientos, principios para temer a Dios, para vivir una vida correcta, no han pasado de moda. Dios nunca pasa de moda. Él siempre está presente. Él es eterno. Y con esa eternidad, Él quiere que tú y yo vivamos en esa dimensión eterna, una dimensión de bienestar, una dimensión de progreso, una dimensión de salud,
una dimensión de prosperidad, pero eso solo se consigue que nuestra vida sea un altar de sacrificio espiritual para Él. Concluyo pues diciéndote, el altar hoy no se llevan corderos, no se llevan palominos, no se llevan bueyes para sacrificar. El altar es nuestra propia vida. Nosotros somos el altar de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos un altar vivo para Él. Seamos un altar donde cualquiera pueda acercarse y recibir una respuesta de Dios para su vida. Seamos un altar donde la sabiduría esté fluyendo. Seamos un altar donde la gracia esté permanentemente a disposición de todo el necesitado. Seamos un altar donde cualquiera que quiera consejo lo pueda obtener de una manera sabia y correcta. Porque hay tanta gente mal aconsejando por ahí. Pero tú tienes la oportunidad en tu barrio, en tu colonia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, de ser ese altar vivo para Dios, de ser esa fuente de sabiduría, de ser esa fuente de vida para muchos que están necesitados el día de hoy. Te bendigo en el nombre poderoso del Señor y deseo de todo corazón que tu vida se levante como una piedra viva, como leímos en Primera de Pedro 1:5, que sea tu vida una piedra viva, un altar vivo para el Señor, para que cualquiera que demande de Dios pueda obtener de ti una respuesta correcta de Dios. Muchísimas gracias por su atención. Les agradezco su paciencia y su bondad y quedo a la orden para cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga. Muchísimas gracias. Gracias, Apóstol Marcelo. Le agradezco mucho el tiempo que usted me ha permitido estar con sus alumnos. Gracias, que Dios lo bendiga a usted, a su esposa, a su hogar, su familia, su ministerio, y que la gracia y la misericordia de Dios sea con usted y todos los que me han oído hoy y siempre. Gracias. Bendición. Excelente su exposición, doctor Oscar. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga ricamente. Quiero pedirte, querido amigo, amiga, hermano, hermana, que estás escuchando, a los alumnos de la Escuela de Ministerio Unicristo, quiero pedirles que compartan este estudio, es gratis. Suscríbanse al canal para más estudios. Que Dios los bendiga ricamente y que el Señor esté con usted durante toda esta semana. Paz de Jesús.